teléfono para no tener problemas de interrupción, porque no sé cuál es el drama. Yo justamente inclusive cambié de proveedor por el tema de que no era muy buena la señal y tenía problemas, y en estos últimos tiempos todo es online, ¿verdad? Espero que estén viendo bien ya ahí. Ahí ya te estamos mostrando el material que dice día 3, el año 2022. Parece un queso ahí con los agujeritos. ¿Se ve así? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Excelente. escuchamos bien. Bueno, vamos a iniciar entonces la Sí, clase. Sí, te escucho, por favor. sí se escucha bien. Excelente. Bueno, yo básicamente voy a crear también espacio de consulta en el Classroom. El Classroom vamos a dejar activo, vamos a dejar con los materiales, con las grabaciones. Tengo más videos, porque no sé cuántos cursos he hecho en estos últimos, en este último año. No sé cuántos videos tengo, pero voy a poner toda a disposición para que puedan mirar. Pero algunos son de 3 horas, otros son de 2 horas, otros son de 90 minutos. Bueno, eh, vamos a lo nuestro. Muchísimas gracias. Tenemos esta resolución. ¿Por qué es importante lo que los materiales que les envío a ustedes? Porque esto tiene un porqué, ¿verdad? Tiene una razón de ser. La razón de ser es que en el 2012 se cambiaron los estándares del GAFI. 2012. Esto viene fundamentalmente luego de los eventos del 11 de septiembre del 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Entonces, desde el 2001 ellos empezaron a trabajar para cambiar los estándares. ¿Y cuál fue el impacto en el 2012? Es el cambio de enfoque. Se utiliza el enfoque basado en riesgos, o sea, aquellos riesgos mayores o altos riesgos, a eso le vamos a dedicar más atención, porque hasta ese entonces era hacer todo un trabajo de cumplimiento 100%, ¿verdad? Y nos llevaba mucho tiempo. Entonces, la idea era abreviar los tiempos, dedicar la mitigación y el control a aquellos riesgos altos, o sea, categoría 3, porque es 1, 2, 3. Ese estándar, esos cambios que hubo, porque 9 estándares se cambiaron, ¿verdad? De las 40 recomendaciones de Gafi en el 2012. La última publicación es del 2018, pero el cambio fue en el 2012. En Paraguay se hizo una evaluación nacional de riesgos, que es lo que dice en el visto y considerando de la resolución 258 del 13 de noviembre del 2020. Y en ese aspecto, en Paraguay se hace una evaluación nacional de riesgo entre el 2016 y el 2013 y 2016, 2013 y 2016. Sale la conclusión del trabajo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que es la evaluación nacional de riesgo que teníamos hasta ese entonces. Por eso, 2016, por eso la CEPRELAB, conjuntamente con los otros supervisores, empezaron a trabajar en la redacción de nuevas normativas, ya como dice acá, resolución 258, por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de activos, LA, porque el lavado de LD ocurre en los bancos, ocurre en la OSLF, pero en nuestras instituciones es LA, lavado de activos, y financiamiento del terrorismo, FT, basado en un sistema de administración y gestión de riesgos dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades relativas a la explotación de juegos de azar, supervisados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar, CONAXAR, del 13 de noviembre del 2020. Para la redacción de esta normativa por parte de la CEPRELAT, obviamente CEPRELAT se puso de acuerdo con la CONAXAR, trabajaron juntos, seguramente hubo borrador va, borrador viene, y sale esta 258 del 2020, pero ya con el enfoque basado en riesgos. Los materiales que yo le estoy pasando hacen a ese enfoque
basado en riesgos. Hoy está hace 3 meses puesta nuevamente en vigencia una nueva evaluación nacional de riesgos. Lo que probablemente va a ocurrir en base a esa evaluación nacional de riesgos y otros estudios sectoriales es que se van a incorporar nuevos sujetos obligados, ¿verdad? Nuevos sujetos obligados de acuerdo a los estudios que se están realizando. Bueno, punto. Entonces, por eso es fundamental, vuelvo a reiterar, la evaluación nacional de riesgos que yo les pasé. Por eso es fundamental las guías generales. Si ustedes son oficiales de cumplimiento o están trabajando en áreas de cumplimiento, ¿verdad? Tienen que obviamente administrar y gestionar los riesgos. Y para eso tiene que haber un manual con enfoque basado en riesgos. O sea, cambia la forma de básicamente realizar el cumplimiento. Bueno, entonces vamos a ver primero esta normativa, vamos a ver modelos de manuales y obviamente de acuerdo al tiempo vamos a ver otras cosas más. Pero si no nos da el tiempo, nosotros vamos a hacer un break, vamos a terminar ya con esto, pero yo quiero una clase más de 1 hora donde ustedes lean todos los materiales. Yo voy a cargar más material en ese Classroom para que ustedes puedan bajar, consultar, y voy a crear en la semana espacio de consultas. Eso le va a llegar a sus correos. Entonces, si ustedes ven eso, pueden entrar en el Classroom y decir, yo profesor no entiendo esto, o para mí es esto o aquello. Lo ideal es que haya yo sé que cuando no es presencial a veces es así, ¿verdad? A veces yo aparte hablo fuerte, miro mal, pero soy un hombre muy bueno, según decía mi mamá y ahora dice mi esposa, ¿verdad? Así es que es mi forma de dar clases, lastimosamente. La vez pasada estaba en un hotel porque tenía una conferencia y por eso nomás estaba hablando bajito. Yo normalmente hablo así, porque me interesa también que ustedes aprendan. O sea, vuelvo a reiterar, esa es la idea, ir armando. Esta es una batalla en donde todos somos colegas, camaradas, ¿verdad? Todos los que somos previsibles. O sea, yo no voy a tomar, yo tengo muchos problemas, mucha gente con que puedo tener problemas. Probablemente ustedes también, pero nosotros no tomamos una metralleta y le metemos 20 tiros. Bueno, esta gente sí te va a meter 20 tiros o sí te va a meter un misil en el edificio donde estás. Entonces, acá hay la gente que queremos paz y los problemas que podamos tener, pero que somos ya papá y que somos, yo me caso ya abuelo, ¿verdad? O en el caso de ustedes, no sé, se van a casar, van a tener hijos y vivir la vida. Esta gente, a ellos no le interesa eso, no le interesa tu familia ni su familia, solamente le importa hacer daño, crear terror, por lo cual entonces para nosotros es fundamental que haya más gente que domine estos temas. Y vuelvo a reiterar, en el caso mío, yo siempre pongo a disposición de la gente lo que yo aprendí a lo largo de estos años, porque en este tema yo tengo 26 años de capacitación. Y en materia de matrices, yo fui 9 años y medio supervisor de auditoría interna del Banco Central y ahí yo aprendí la parte de matrices. Bueno, aparte ya, terminó. Ya no me plagueo. Bueno, el alcance, este reglamento, ¿verdad? Básicamente, a quienes se aplican aquellas personas, o sea, actividades y profesiones no financieras relativas a la explotación de juegos de azar, en adelante denominados sujetos obligados, y ellos están supervisados, ustedes, por la Comisión Nacional de Juegos de Azar, CONAXAR, ¿sí? Y obviamente, sí o sí, los sujetos obligados, las casas de juego de azar o las que explotan juegos de azar, deberán ser observados tanto lo que dice la ley 1015/97 y sus 2 modificatorias, porque hay 2 modificatorias, y todas las demás normativas que dicte la CEPRELAT en el marco de sus atribuciones. Y acá un tema, este tema es, yo quiero cuando vuelvan a ver la grabación, o si ustedes tienen una forma de pintar algo, acá tendríamos que pintar algo, porque dice, este es un tema que tiene que revisar el oficial de cumplimiento, artículo 2, ojo, artículo 2, tiene que revisar y hacer cumplir el oficial de cumplimiento, tiene que hacer cumplir el auditor interno, tiene que hacer cumplir el auditor externo, y sí o sí van a venir inspectores de la CONAXAR o pueden venir supervisores de la CEPRELAT para ver si cumplen. ¿Qué van a cumplir? Artículo 2, sistema de prevención
del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Los sujetos obligados deben implementar un sistema integral de ¿qué cosa? Prevención del lavado de activos, LA, y financiamiento al terrorismo, FT, cuyo alcance abarque a toda la entidad. Hasta hoy hay gente que discute, es necesario tener auditor interno. El oficial de cumplimiento no puede ser tesorero, el oficial de cumplimiento no puede tal cosa, no puede contratar a una persona y que me hagan malos informes y después se va. Tiene que abarcar a toda la entidad, incluyendo a aquellas que delegan la ejecución de los procesos en intermediarios. Yo puedo delegar, sí. ¿Quién es responsable? El sujeto obligado. Bueno, el sistema a ser implementado estará constituido por dos componentes muy importantes. Uno, cumplimiento, por eso digo compliance, ¿verdad? Cumplimiento, compuesto por las políticas, procedimientos y controles determinados por los sujetos obligados, de acuerdo con lo establecido en la ley, este reglamento y demás disposiciones normativas sobre la materia. ¿Qué me dice este número 1? Ojo, ¿qué me dice? Que yo tengo que ver que los manuales, porque ahí están las políticas y procedimientos, y todo lo que es mitigantes, ¿verdad? Esté de acuerdo a lo que pide la ley, lo que pide esta resolución en su artículo 1, que es lo mínimo que tiene que tener mi manual, está en el anexo 1 de esta resolución. Entonces, uno es eso, cumplir con mi manual, que ese manual sea eficaz y que pueda básicamente servir para combatir a este flagelo. Y eso tiene que verificar el propio oficial de cumplimiento, el auditor interno, el auditor externo y los supervisores de CONAXAR o de CEPRELAT, porque la CEPRELAT puede ir también, ¿cómo no? 1, 2, voy a sacar acá un cartel que tengo que no puedo. 2, gestión de riesgo, porque la normativa dice administración y gestión de riesgo. 2, gestión de riesgo, integrado por políticas, procedimientos, controles de qué cosa, identificación, evaluación, mitigación y monitoreo de qué cosa, según el entendimiento de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado, identificados en el marco de su propia autoevaluación de riesgos y las disposiciones que la CEPRELAT emita para implementarla. Entonces, estos dos temas ustedes tienen que tener acá, en el medio de su cerebro, y cuando van a hacer lo que van a hacer, tienen que tener mucho cuidado en el cumplimiento. Por eso, vamos a ver más adelante, al oficial de cumplimiento se le pide un plan, se le pide un informe para saber si se cumple con lo dispuesto en esta parte del reglamento. Y por el otro lado, también al oficial de cumplimiento, él tiene que hacer la autoevaluación con la empresa, ¿verdad? Tiene que hacer la identificación, la valoración y la mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a los cuales estamos expuestos como casa de juego de azar, ¿sí? Eso tenemos que hacer nosotros como oficial de cumplimiento. ¿Dónde me enseña? En ningún lado, ¿sí? Hay cursos, yo suelo estar en Potrier, en el Colegio de Contadores, en varios lugares, ¿verdad? Y ese es el tema, o sea, hay gente que aprende y va haciendo también autodidacta, ¿verdad? Porque a ustedes van a ver ya algunos trabajos de exalumnos míos en la clase de hoy, inclusive ustedes ya recibieron el material. Entonces, dos cosas que tenemos que hacer, cumplir y gestionar riesgos. No hay de otra, porque es un estándar. Es el otro tema también. Por eso le explicamos, en la primera clase hablábamos, por ejemplo, de los convenios, hablábamos también de las principales instituciones, ¿verdad? Y hablábamos de Gafi. Gafi realmente es una institución mundial que domina, o sea, Gafi en un momento determinado, para dar una idea de cómo viene la mano, Gafi tiene por debajo de él, a esta institución, a la ONU, a la parte de lavado de activos, prevención de lavado de activos, al FMI, al Banco Interamericano, al Banco Mundial, o sea, son instituciones que cooperan con Paraguay, ¿sí? Banco Mundial, toda esta normativa, la ley 1015/97 que está acá ahí arriba, miramos,
ley, disposiciones de la ley 1015. Se han sancionado gracias a aportes del Banco Mundial. Entonces, es muy importante. Y Gafi, en un momento, si Paraguay no cumple, le va a decir, bueno, Fondo Monetario, Banco Mundial, no le demos más préstamos a Paraguay mientras no cumple con lo que yo estoy pidiendo. O sea, en ese aspecto, ya no es ni inclusive ni como CEPRELAT, porque CEPRELAT, yo estuve en CEPRELAT, fui supervisor, jefe de supervisores, y nosotros nos íbamos y era, ¿qué tal señora? ¿Qué tal señor? Venimos de la CEPRELAT y tal cosa. Era un, ¿qué tal? Era como conocer, como con ustedes, ¿verdad? No nos conocemos todavía, pero es más o menos decir, ¿qué tal Daisy? ¿Cómo te va? Yo soy Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Verdad? Yo vivo en Villa Lisa, y la misma cosa, la primera visita, pero Gafi ya no es así. Gafi tiene el temor hoy de que existen muchas instituciones que están financiando al terrorismo, instituciones que son formadas por los propios lavadores de activos, por los propios terroristas y que sirven para financiar la construcción de misiles balísticos. Los misiles balísticos tienen esa capacidad de destruir un edificio de 9 pisos en 9 o 10 segundos, ya se cae todo. No importa quién esté ahí, no importa lo que importa. Ellos lanzan, eso cuestan $500,000, cuestan esos misiles balísticos. Para que te hagan una idea, ese grupo terrorista jamás que tiró 2.000 misiles. 2.000 misiles es $1 billón, cuesta. $1 billón que es financiado por organizaciones sin fines de lucro y mucha gente que se dedica al narcotráfico, al contrabando, a gran escala. No es ese que trae 300.000, 400.000 guaraní de contrabando, que sería otra categoría de contrabandistas. Hay contrabandistas a gran nivel que ya están conectados y ellos usan la misma ruta. La conclusión de Gafi es, esta gente es peligrosa porque no son previsibles. Ellos no respetan nada. O sea, si en un edificio están ustedes con sus familias y ellos tienen que destruir ese edificio, no les importa, ¿entienden? Entonces, por eso la importancia de estas organizaciones como presión a los países que no cumplan. Ahora, le doy nomás un caso, un tema que van a verificar y van a decir, miente o no miente el profesor. 500 abogados presentaron un documento contra la inconstitucionalidad de la resolución 299/2021. Recibió el Poder Judicial, pero los jueces, los que están en la Cámara, ya la parte máxima, los ministros de la Corte, ellos saben quién es Gafi y saben que la CEPRELAT lo que hace es cumplir orden nomás. ¿O usted por qué piensa que se modificó 2 veces ya el Código Penal? Teniendo en cuenta que en Paraguay todo es lento. ¿O por qué ustedes creen que en estos últimos 3 años salieron más de 10 normativas, 10 leyes antilavado? ¿Por qué? Porque CEPRELAT hizo demasiado bien lobby. No, porque fue una orden de Gafi. Fue una orden de Gafilat que le da al propio presidente de la República y a los presidentes de los poderes del Estado. Ellos tienen que cumplir. O Paraguay directamente va a la lista gris. Después puede ser gris oscurecida, puede ser negra, puede ser roja. Y nos quedamos más aislados que nunca de lo que ya estamos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estas dos cuestiones, cumplimiento y gestión de riesgo. La identificación de riesgo se hace cada 2 años y la metodología cada 4 años. Todo eso yo les quiero mostrar. No tenemos el tiempo, pero voy a tratar en una hora comprimir más los materiales que van a ir recibiendo en esta semana. También ya tienen una buena cantidad de material para leer. Bueno, si quieren preguntar, pregunten. Yo ya no les leo acá, yo estoy viendo solamente mi pantalla. Y hablábamos nosotros de la autoevaluación. En este caso, hay un capítulo que habla de la evaluación de riesgo, que es lo nuevo, ¿verdad? Que es lo nuevo. Autoevaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Y por eso hay una cita que traje así tal cual. A los efectos de esta normativa, ¿verdad? Se entenderá como sujeto obligado a aquellas personas físicas y jurídicas que exploten los juegos de azar, tales como casinos, juegos de azar en modalidad online, hipódromos, apuestas deportivas, apuestas satelitales, juegos de mesa, quinielas, bingos, telebingos, loterías instantáneas y diferidas, quiniseis, yo ni escuché, rifas, lotos, independientemente de las modalidades bajo las cuales se desarrollen y la forma de concesión y autorización, estando comprendido también dentro del alcance de aquello identificado en el artículo 22, autorizados para su explotación a nivel departamental y 23, autorizados para su explotación a nivel municipal. Hay una ley 1016 del 97.
La implementación de una evaluación de riesgos permitirá al sujeto obligado identificar y medir su propia exposición a la realización de hechos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y fundamentalmente y corregir de manera oportuna las deficiencias de sus procedimientos. Eso es lo que nos va a permitir una autoevaluación de riesgo. Por eso dice, los sujetos obligados desarrollarán e implementarán metodologías y procedimientos de identificación, evaluación y mitigación de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Leo y no entiendo. Metodologías, la metodología es de Goldberg, que también tengo documentos. De hecho, que algunos ya incorpora eso, ¿verdad? La metodología de Goldberg me dice que hay 4 factores de riesgos: cliente, productos, servicios, canal de distribución y zona geográfica. 4 son, en algunos sujetos obligados se haría un quinto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si es con ustedes mismos, no me acuerdo, creo que es con ustedes mismos creo que es medio de pago, ¿verdad? En otro lado es soporte tecnológico, pero normalmente son 4 los factores de riesgos que se hablan en la parte de metodología. Los procedimientos de identificación, evaluación y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Algunas cuestiones están en las guías generales, tanto de GAFI como CEPRELAN. Puedo leer cualquiera de ellas y ya voy a tener una idea más o menos en qué consiste esos procedimientos de identificar. Nosotros leído por la consultora, por acá está, la consultora Ocampo y Asociados, tenemos nuestra metodología, tenemos nuestros cuadros que les puede servir a ustedes para hacer esa identificación y evaluación. La mitigación corresponde al control que yo tengo que hacer sobre esos riesgos. Si yo tengo en ejemplo, para ejemplificar lo que dice acá, viene un apostante y ese apostante yo le tengo que identificar, porque él, ¿qué es lo que él quiere hacer? Él va a venir, va a jugar por $3,000, $2,000, después va a venir por $5,000, después ya va a ir por un monto mayor. O sea, si ese apostante, si viene por ejemplo de Pedro Juan Caballero, si viene de Ciudad del Este, si viene de zonas muy de alta peligrosidad, de permeabilidad de frontera, donde hay mucha corrupción, mucho contrabando, mucha piratería, etcétera, etcétera, ya es un cliente 3, ¿verdad? Ya es un cliente 3. Puede ser un tipo muy bueno. Las categorías son meramente ilustrativas. No quiere decir que ese cliente sea un delincuente. O sea, y la clasificación sabemos nosotros, no sabe el cliente. El cliente no tiene por qué saber decirle, che, Enrique, vos sos categoría 3, porque venía de Pedro Juan. No, eso no se le dice. O, che, Enrique, vos sos categoría 3 porque sos intendente, o porque sos tal figura política, o tenés algún cargo importante en donde vos manejás presupuesto público, ¿verdad? Y de acuerdo a la resolución 50 del 2019, que habla de personas expuestas políticamente. Entonces, esto tenemos para que ustedes puedan entender. A los que se encuentra expuesto de conformidad a los factores identificados y teniendo en cuenta criterios establecidos por estos, además de otros proporcionados por las autoridades competentes en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como ser la evaluación nacional de riesgo. Ese es nuestro insumo, porque en la evaluación nacional de riesgo del 2016 van a ver cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las consecuencias. Por eso entonces, para que toda esta cuestión sea eficiente y eficaz, tenemos que dar cumplimiento, así como dice acá, ¿verdad? Como dice la autoevaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Corresponde que la evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo sea realizada por lo menos cada 2 años, eso ya le dije. Y la metodología asociada a los mismos debe ser verificada cada 4 años. Hay países que a los 12 meses ya se hace una nueva evaluación de riesgo, pero en Paraguay es 2 años la evaluación de riesgo y 4 años la metodología, ¿sí? Y algo muy importante para nosotros como oficiales de cumplimiento o como personas del sujeto obligado, las evaluaciones de riesgo deben ser debidamente documentadas, así como los informes que contengan los resultados de esta y la metodología empleada. Esa metodología se escribe. También tengo modelos para hablar con ustedes. Metodología empleada para realizar estarán a disposición
de la CEPRELAT y la CONAXAR. Estarán a disposición, quiere decir que yo tengo que tener en mi archivo y ellos me piden o ellos vienen, acá está. Ellos van a ver, ¿tiene metodología? Sí, acá está. Podemos mirar y va a mirar tu manual. Ah, ok. Me parece que esto, o sea, generalmente no creo que opinen mucho porque las metodologías hacen cada sujeto obligado. Es lo mismo, yo siempre digo el ejemplo a la gente, no sé si vale el ejemplo, es decirle, por ejemplo, ok, hoy yo quiero comer una tortilla. Le digo a mi señora, quiero comer una tortilla. Ahora, ella ya va, yo no le digo cómo ella va a hacer, si va a usar gas, si va a usar rajas, si va a usar carbón, ¿verdad? Si va a usar huevo de gallina, huevo de pato, huevo de no sé qué cosa. Ella ya va a ver si va a usar harina 3.0, 4.0. Ella ya, cada sujeto obligado determina cómo realizar. Porque es una cuestión muy simple. Ni la CEPRELAT ni la GAFI me va a decir cómo hacer esto. Porque si él me dice esto va a hacer de esta manera y yo no detecto los riesgos de lavado de activos, los culpables van a ser CEPRELAT o CONAXAR y GAFI. Entonces ellos lo que dicen es, esto hay que hacer, ve cómo vos tenés que hacer. Porque ellos dicen, cada empresa va a depender de su contexto, su tamaño, su envergadura, su idiosincrasia. Hay empresas como bancos, todo esto tiene automatizado porque ellos tienen esa capacidad para comprar sistemas, porque manejan mucho volumen de dinero. Hay otras empresas que no. Entonces, para evitar, y tampoco los estándares dicen, no, para países desarrollados es esto, para países subdesarrollados es esto. Eso no es. O sea, es la misma normativa para todos. Bueno, y así, en este artículo cuarto, tenemos lo que se llama los factores de riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Entre los principales factores de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a ser tomados en consideración por los sujetos obligados, que son las casas de juego de azar, en su proceso de evaluación a los efectos de identificar, evaluar y comprenderlos, ¿verdad? Lo que hablamos en la primera página cuando hablamos de gestión de riesgo. Identificar, primero, antes que nada, autoevaluarse. Segundo, es identificar. Y cuando yo identifico el riesgo, tengo que darle un valor. ¿Cuál es el valor? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y a partir de ser 3, ya empieza la mitigación. Hay un cuadro celeste que yo le pasé donde están unas pelotitas. Ahí indica en qué consiste el sistema de prevención del lavado de activos. Bueno, entre los factores, este ya es la metodología de Bolsberg. Bolsberg me dice, clientes, riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociados a los clientes, sean estas personas físicas o personas jurídicas. ¿Qué necesito saber de esta gente? Sus antecedentes, a qué actividad se dedica, el comportamiento de este cliente al inicio o durante toda la relación comercial, de acuerdo a lo establecido en la presente regulación. Yo tengo que identificar porque, y acá un tema ya también, hay lo que se llama el riesgo de vinculación. El riesgo de vinculación es cuando yo me voy primera vez a una casa de juego de apuesta de azar y bueno, alguien tiene que decir, señor, usted tiene que llenar un formulario. Sea un cliente asiduo, sea un cliente, uno que vino ahora para Odesur y nunca más va a venir, pero se fue un día eso a nuestra empresa, tenemos que identificarle, sea ocasional o sea un cliente habitual. Entonces, ese es el riesgo de vinculación. Ahí yo voy a sacar la información para llenar lo que se llama el riesgo transaccional, que también tengo para mostrar, no se vayan a preocupar. Hay un riesgo transaccional. Ese riesgo transaccional contiene las alertas. Eso quiere decir que Enrique Ocampo se va en una de las casas de juego de azar de una de las empresas de ustedes y él va usando $200. $200, ya me hicieron mi papel de vinculación, de cliente, de los datos, sí, yo soy Enrique Ocampo, soy docente, vivo Villa Lisa, tengo casa propia, bla, 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 toda la información que tienen que sacar, porque eso después se hace una verificación. Y en un día me voy con $2.000 o $3.000 a jugar. Entonces, en el riesgo en el perfil transaccional, que es una matriz de riesgo, ahí va a saltar. Va a saltar que Enrique Ocampo, que juega normalmente $200 cada mes o cada 3 meses, viene un día con $2.000 o $3.000. Está dentro del parámetro, no es todavía el umbral, pero ese ya es una operación inusual que hay que analizar. Entonces, por ese tema,
Los riesgos que refiere al cliente, yo tengo que hacer un seguimiento permanente, porque el que puede cambiar es el cliente. El cliente hoy puede ser uno, pero esta noche recibió la visita de alguien y le dice, che, vos te vas a tal casino, ¿y qué tal si probamos? Yo tengo plata y tal cosa y te voy a dar una comisión, a veces le va a decir la idea central, otras veces no le va a utilizar nomás también. Y esa persona puede ir al casino y empezar a meter dinero que no es dinero cuyo origen no es sano, ¿verdad? Entonces acá lo que se quiere ver pues, es la trazabilidad del dinero. Una persona que lleve y que gaste lo que él quiera gastar, $500,000 también en una noche, pero que sea producto de operaciones genuinas, no de lavado de activos. Entonces, clientes es el primer factor. El segundo factor son productos y o servicios. Riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociado a los productos o los servicios que ofrecen por cuenta propia durante la etapa de diseño, desarrollo, así como durante su vigencia. O sea, yo tengo, me estaba hablando los tipos de juegos de azar que hay, ¿verdad? Ya hay cosas que yo conozco, eso bingo, eso veo por la tele. El casino ya sé, conozco el casino porque vi en la película y qué sé yo, de repente uno va y entra una vez para ver cómo es el ambiente, etcétera. Pero de lo otro, si hay un nuevo producto que ustedes quieren lanzar, hay que analizar, ¿verdad? Porque el producto trae al cliente y dependiendo del tipo de producto va a venir cierto tipo de clientes. Entonces, por eso es importante dentro de esta metodología que nosotros hagamos un estudio, cuál es el impacto de este nuevo producto, ¿no? Para por lo menos decirle a la máxima autoridad, señor o señora, este producto no es conveniente para nosotros porque no hay un buen control o puede haber este problema y finalmente puede afectar la reputación y la parte legal de nuestra empresa. Entonces, tenemos ya clientes, tenemos ya productos. Ahora viene canal de distribución. Ese riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo que está asociado a diferentes modelos y medios de distribución, ¿verdad? Va a depender cómo yo opero, pero en el caso nuestro sería las personas que vienen, cómo ellos pagan. Pagan el cheque, pagan por transferencia, por código QR, alguien le dio la plata, no sé cómo pagan. Esa es una forma que tenemos que también matriciar, identificar, darle un valor para saber cómo mitigar la probabilidad de riesgo lavado de activos. Entonces, el canal de distribución viene a ser cómo él opera con nosotros, cuál es la forma de operar. Y por último, la zona geográfica. Riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociados a las zonas geográficas a las que ofrecen sus productos y servicios, tanto a nivel local como internacional. O sea, yo tengo una casa, juego de azar, está en el centro de Asunción, pero de repente habilitamos uno en Ciudad del Este o habilitamos uno en Pedro Juan. Entonces ahí ya evidentemente esos clientes son categoría 3. Hay que identificar, pero vuelvo a reiterar, al ser un área, una zona de mucho tránsito, de mucha permeabilidad, de alto índice de criminalidad, etcétera, 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 ya es sin mucho análisis, es 3. No hace falta hacer ninguno de los cuadros que le vamos a mostrar para saber que es 3. Y eso implica una debida diligencia de conocimiento del cliente ampliada o reforzada, como dice la resolución 50 del 2019. Entonces, estos son los 4 factores de riesgo de Volver. Hay sujetos obligados que tienen un quinto, medio de pago, o tiene, por ejemplo, los de activo virtual tienen lo que se llama soporte tecnológico. Bueno, los factores detallados precedentemente constituyen la disgregación mínima que provee información acerca del nivel de exposición de los sujetos obligados a los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en un momento determinado. Por eso, y acá dice, a dichos fines, los sujetos obligados desarrollarán internamente indicadores de riesgo adicionales a los requeridos por el presente reglamento. Entonces, yo les voy a mostrar en una planilla cómo se hace un indicador y después cómo se le da valor a ese indicador. Y entre los factores, cómo se le da valores a las ponderaciones. Por ejemplo, en nuestro manual tiene que decir clientes, ¿qué porcentaje dentro de los riesgos de lavado de activos corresponde? Yo pondría 50. Productos y servicios, ¿qué porcentaje? Canal de distribución, ¿qué porcentaje? Y zona geográfica, ¿qué porcentaje? En total tiene que ser 100. En algunos casos es 50 clientes, 20 productos, servicios, qué sé yo. Ahí puede ser 10 forma de canal de distribución y 20 áreas geográficas. Ahí suma 100.
Pero para armar otra vez ese 50 de cliente, yo tengo que hacer otras tablas para reproducir ese 50%. ¿Cómo se pondera? ¿Cómo se distribuye ese 50%? Porque un cliente puede ser una persona física, una persona jurídica. Esa persona física o jurídica puede tener tal o cual actividad comercial, puede ser de tal o cual nacionalidad. Todo ello ya le da un valor determinado. Entonces, hay criterios que hay que mostrarles para poder entender lo que dice acá, que aparentemente es fácil, pero requiere de algunos, como dice ahí en la última parte, desarrollarán internamente indicadores de riesgo adicionales, ¿sí? Evaluación de riesgo de nuevos productos y o servicios. Los sujetos obligados, las casas Bodasar, tienen que evaluar el nivel de exposición a los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo asociado a los nuevos productos y o servicios que eventualmente dispongan a ofrecer. O sea, sí o sí, si vamos a querer usar más tecnología, queremos agarrar más mercado para que se jueguen, para generar más ganancias, obviamente está en su derecho todas las casas de Bodasar. Pero nuevos productos hay que entender bien en qué consiste y cuáles probablemente son los riesgos al cual nos exponemos en materia de lavado de activos. La evaluación será realizada con antelación al lanzamiento del producto y se materializará por medio de un informe que será puesto a disposición de la CEPRELAT y de la CONAXAR. La metodología a ser elaborada describirá el proceso utilizado para identificar, evaluar, analizar y mitigar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el sujeto obligado, de acuerdo con la naturaleza, dimensión de su actividad comercial y los factores de riesgos. Los canales de distribución comprenderán los diversos medios por los cuales el sujeto obligado gestiona sus relaciones comerciales o pone a disposición del cliente para la realización de operaciones. En esta evaluación corresponderá tomar en cuenta, además de los criterios que considere el propio sujeto obligado, el canal de distribución del producto o servicio ofrecido, así como otros atributos asociados a los factores de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En este proceso de enseñanza, de coadyuvar también con diferentes oficiales de cumplimiento, yo termino a las 4 la clase y hay un alumno de Ciudad del Este que está terminando también justamente un manual que es alumno mío, ¿verdad? Y bueno, en ese proceso vimos diferentes tipos de forma de encarar lo que está diciendo acá. Es libre, o sea, la CEPRELAT y los estándares me da una base. Me dice, esto es así, hay estos 4 factores de riesgos, tenés que tener cuidado con tal cual, tenés que hacer una autoevaluación, tenés que identificar, tenés que darle un valor, ¿verdad? XX. Ahora, inclusive me da en esta resolución misma, hay una serie de señales de alerta que ocurre en los casinos que provienen de estudios sectoriales hechos por gente de la CONAXAR y CEPRELAT. Pero yo puedo agregarle más. Y eso es lo que yo vi con mucha gente que tiene otras variables más, y eso es libre, va a depender de cada uno de nosotros y de básicamente nuestra comprensión o nuestro análisis que hagamos de los riesgos. Bueno, esta evaluación de riesgos también va a ser realizada cuando el sujeto obligado decida implementar o utilizar nuevas tecnologías en los procesos de comercialización de los productos y o servicios ofrecidos, o se realiza un cambio en un producto existente que modifica su nivel de exposición al riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Hoy las nuevas tecnologías están de hipermoda, así es que si hay algún nuevo software o si hay una nueva forma de hacer negocios que implique tecnología, porque esa es la forma hoy, evidentemente hay que hacer un análisis. Una vez identificados los riesgos a los que se encuentran expuestos los nuevos productos y los servicios, el sujeto obligado deberá desarrollar las medidas dirigidas a mitigarlos. Siempre que exista un nuevo escenario, un nuevo producto, una nueva tecnología, ¿cómo voy a controlar si eso? ¿Con qué? ¿Con qué voy a controlar? Eso es fundamental. Evaluación de riesgos en la incursión de nuevas zonas geográficas. Los sujetos obligados elaborarán un informe que contenga la evaluación del nivel de exposición a los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En caso de que determinen ampliar su rango de cobertura operativa a nuevas zonas geográficas. O sea, lo que ya les dije, si yo estoy en Asunción
me quiero ir a otra zona, no necesariamente a frontera, Coronel Oviedo, Santaní, que también ya, Caguazú, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ya tengo que tener un estudio de impacto y por sobre todas las cosas, a ver a qué me estoy exponiendo desde el punto de vista del riesgo de lavado de activos. A eso estamos hablando. Esta evaluación debe tener en consideración el factor de riesgo zona geográfica en concordancia con lo señalado en el artículo 4 del presente reglamento que describe justamente los factores de riesgo. El documento en el que consta el informe deberá encontrarse a disposición de CEPRELAB y la CONAXAR. A disposición es preparar, hay que preparar y tener, ¿verdad? Y si vienen y piden, acá está. Pues si hay algún problema, lo primero que van a preguntar, ¿qué es un nuevo producto? ¿Se hizo un estudio? ¿Se hizo un análisis? No hicimos. Ahí ya nosotros estamos mano arriba ahí. Bueno, artículo 7, aspectos generales de conocimiento del mercado. El mercado está compuesto por quienes participan en la adquisición o utilización de un producto o servicio ofrecido por los sujetos obligados. Al efecto, la participación puede ser directa o a través de terceros, física o virtualmente, entre otras. Es el tema cuando se usa la tecnología, a veces ya no sabemos quién está del otro lado, ¿verdad? Y esta gente usa diferentes canales, personalmente a través de Interpósita Persona o a través de la tecnología, porque ellos pueden tener muchos puntos para hacer, y la idea de ellos es incorporar dinero a través de las casas de juego de azar, incorporar dinero al sistema financiero. Para cumplir con dicho propósito, los sujetos obligados determinarán en su manual de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo con enfoque basado en riesgo un conjunto de criterios que les permitan conocer las características de los mercados en los que se operan, desarrollar factores y procedimientos con la finalidad de estimar los escenarios dentro de los cuales las operaciones de sus clientes, ¿verdad?, serían consideradas como normales, entre otros aspectos utilizados por el sujeto obligado para elaborar el perfil. Hay que tener un estudio, hay una política de conocimiento del mercado dentro del manual. Capítulo tercero, estructura de cumplimiento. Esto también es muy importante. Por eso, lo primero que le va a pedir a ustedes, un inspector o principalmente gente de CEPRELAB, es su estructura, su organigrama. Lo que ellos quieren ver ahí es qué lugar está ubicado el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Y ahí ya generalmente en el 80% de los sujetos obligados ya hay una recomendación. Responsabilidad de la máxima autoridad del sujeto obligado. La máxima autoridad del sujeto obligado es responsable de implementar el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo y de propiciar un ambiente interno que facilite su desarrollo, ¿verdad? Y por eso vamos a ver qué va a hacer. La mención de la máxima autoridad del sujeto obligado se refiere tanto a la máxima instancia de una estructura comercial a través de un directorio equivalente o al propietario del sujeto obligado. No así a la Asamblea General de Accionistas, son los que están en la empresa impartiendo órdenes. El presidente o un directorio o el propietario de un sujeto obligado. ¿Qué él tiene que hacer la máxima autoridad? Tomar en cuenta los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo individualizados en la evaluación nacional de riesgo e identificados en el proceso de autoevaluación al establecer los objetivos de la actividad principal del sujeto obligado y durante el proceso de establecimiento de las medidas mitigadoras de riesgos. Esa es una cuestión que tiene que tomar conciencia todos los sujetos obligados, ¿sí? Todos los sujetos obligados, porque si no puede haber inconvenientes. Entonces es muy importante de que evidentemente ellos tomen conciencia y den todos los medios necesarios para que se pueda realizar una identificación de riesgos y obviamente ese manual debe estar de conformidad a esa evaluación nacional de riesgo, a los factores de riesgo, a la guía general de CEPRELAB. Aprobar y revisar eventual y periódicamente las políticas y procedimientos para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. O sea, él tiene que aprobar y él tiene que estar preocupado de que esto se pueda mejorar en forma permanente. Por eso las versiones de los manuales es versión 01, versión 02, versión 03, 04. Hoy los sujetos obligados de más de 10 años de antigüedad están ya creo que en la versión 3 o 4 de sus respectivos manuales.
Aprobar el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y el código de conducta y ética, que es un nuevo instrumento que es obligatorio, ¿sí? Ese código de conducta y ética, que también tenemos ejemplo, se hace en función a este manual de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Designar al oficial de cumplimiento o asumir las funciones cuando así lo determine el propietario, atendiendo el carácter unipersonal de la empresa. Tres tipos de oficial de cumplimiento hay. Un oficial de cumplimiento puede ser corporativo. Ejemplo, el dueño tiene 3 hoteles, tiene 3 casinos diferentes, pero se reportan prácticamente al mismo directorio, ¿verdad? Entonces, puede ser un oficial de cumplimiento para los 3 casinos, ¿sí? Sin problema. Hay 2, el oficial de cumplimiento normal, digamos, que es personal superior, que está en tiempo totalmente en forma de dedicación exclusiva, que no puede ser otro cargo porque es staff. Él depende del directorio, punto. Él no hace ninguna otra tarea. No es tesorero, no es cajero, no es auditor interno, no es contador. Él solamente es oficial de cumplimiento. Y 3, lo que dice acá, que puede ser el propietario cuando evidentemente su estructura no permite contratar, pues son pocos, entonces el propietario puede fungir de oficial de cumplimiento. Disponer la verificación anual del funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en función a los riesgos que se encuentra expuesto el sujeto obligado identificado en el marco de su autoevaluación de riesgo. O sea, sí o sí tiene que haber una verificación de todo esto, ¿verdad? En función a los riesgos. ¿Y quién es el que primero realiza las verificaciones? Y tiene que hacer un plan anual, el oficial de cumplimiento. ¿Quién es el siguiente dentro de la empresa? Es el auditor interno, que tiene que hacer 2 informes semestrales que va a la CEPRELAC. Bueno, aprobar el programa de trabajo anual del área de control interno. Otro tema también que los auditores internos no se dan cuenta todavía hoy, ¿verdad? Muchos de ellos no hacen un plan exclusivo para el cumplimiento de normativas de lavado de activos cuando es sujeto obligado. Aparte de lo que él hace normalmente, él tiene que elaborar lo que dice acá, un programa de trabajo anual para el área de control interno. Aprobar el plan de capacitación con énfasis en la adecuada adopción de un enfoque basado en riesgos. Eso me dice para ustedes. O sea, sí o sí hay que hablar de evaluación nacional de riesgo, hay que hablar de guía general, hay que hablar de factores de riesgo, hay que hablar de indicadores, hay que hablar porque es con un enfoque basado en riesgos. Eso a mí me va a permitir dedicarme exclusivamente a los riesgos altos y su mitigación, por supuesto. Proveer los recursos humanos, materiales, tecnológicos e infraestructura que permitan, considerando el tamaño del sujeto obligado y la complejidad de sus operaciones y los servicios, el adecuado cumplimiento de sus funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento. Yo puedo designar al mejor o a la mejor oficial de cumplimiento, pero no le doy papel, le digo a la gente, no le den información, le estoy básicamente boicoteando la tarea del oficial de cumplimiento. Eso no puede ser porque ya está él infringiendo la reglamentación. Y en el manual empieza luego que el manual, o sea, el personal directivo, todos se comprometen ética y profesionalmente a cumplir lo que dice ese manual. Bueno, ¿qué más? Aprobar el plan anual del trabajo del oficial de cumplimiento y los informes de cumplimiento relativos a su gestión cuando corresponda. Establecer un comité de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en su forma de integración, funciones y atribuciones, exigir y prever en los contratos que suscriba con sus distribuidores y agencias el cumplimiento de sus políticas internas y aplicación de sus procedimientos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo conforme a lo establece en su manual de cumplimiento de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Aquí hay un compromiso, de hecho eso hay que socializar, hay que dar, no sé, trípticos o a través de... La gente tiene que saber que tenemos políticas de prevención, ¿verdad?, en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Lo expuesto resulta aplicable sin perjuicio de las responsabilidades contempladas en la norma sobre la gestión integral de riesgo y otras normas relacionadas dictadas por la CEPRELAC. Hay un comité de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El comité de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo se constituirá con finalidad de brindar apoyo al oficial de cumplimiento. En ese comité, el oficial de cumplimiento funge de secretario general en la adopción y aplicación de políticas y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento
del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Se regirá por un reglamento aprobado por la máxima autoridad que contendrá las disposiciones y procedimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La coordinación del comité será ejercida por el oficial, acá habla de la coordinación, y contará con la participación como mínimo de un representante del órgano directorio del sujeto obligado. Podrá integrarlo también empleados y responsables de primer nivel gerencial que se consideren pertinentes, cuyas funciones se encuentran relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Los temas a ser tratados en las reuniones del comité y las conclusiones adoptadas por este, incluyendo el tratamiento de operaciones a reportar, se asentarán en acta que quedará a disposición del organismo supervisor y regulador, o sea, se llama CONAXAR y CEPRELAT. ¿Cuáles son las funciones de este comité de prevención? El Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo tendrá, además de otras a ser establecidas la reglamentación emitida, las siguientes funciones: elaborar un cronograma en el que se disponga, entre otras cuestiones, la periodicidad de las reuniones a ser mantenidas; proponer a la máxima autoridad del sujeto obligado la adopción de pautas y normas internas, las cuales serán de observancia obligatoria para todas sus dependencias; solicitar a la máxima autoridad la aprobación de procedimientos internos referidos a la detección de alertas y su posterior calificación como operaciones inusuales; disponer la aprobación del procedimiento interno al respecto de calificar las operaciones inusuales como sospechosas. Esto ya está establecido. Yo no sé si, de hecho, bueno, ya está establecido en esto, ¿verdad? Porque habla documento de CEPRELAT en donde los sistemas de alerta tienen X días. Las operaciones inusuales, 30 días. A partir de que yo me doy cuenta, a partir de ahí son 30 días. Si no se aclara, pasa al siguiente estadio, que es el reporte de operaciones sospechosas, que son 90 días. Aprobar la remisión de reporte de operaciones sospechosas a la CEPRELAT, siendo el sujeto obligado el responsable final de los mismos. Implementar, solicitar la realización de auditoría respecto a la implementación de las políticas, procedimientos desarrollados por el sujeto obligado en materia de prevención. Esto también es obligatorio. Los pilares sobre el cual se desenvuelve esta lucha contra este flagelo son 3: capacitación, auditorías y sistema, auditorías internas y externas, y el otro que tiene que ver con el sistema de control interno en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Bueno, y así, implementar y verificar procedimientos internos para lo que los empleadores, administradores y colaboradores conozcan y cumplan la normativa de prevención; controlar y dar seguimiento al plan anual de trabajo del oficial de cumplimiento; dar seguimiento a los temas tratados en sesiones anteriores cuando resulte pertinente. Artículo 11, algo que nos involucra a nosotros, es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento designado tendrá una relación directa con el sujeto obligado, pertenecerá al rango jerárquico superior y comunicará directamente a la máxima autoridad y gozará de autonomía. La expresión colaboradores, no sé dónde dice, abarca asesores externos, o sea, son la gente que tiene que saber también las políticas de prevención; personas que presten servicio a la entidad pero que cumplan funciones en otra modalidad de negocio que no se encuentre relacionado al sujeto obligado. O sea, no hay una relación de contractual, pero sí estamos trabajando por otras cuestiones, son colaboradores; dependientes de otras organizaciones que cobran relación jurídica o patrimonial con el sujeto obligado; unidad de apoyo al negocio, entre otros. Ejemplo, yo estoy en mi empresa, pero tengo los guardias son contratados tercerizados. Ellos también, de hecho, tienen que firmar convenios de confidencialidad, ¿sí? Porque ellos por ahí pueden ver cosas, pero ellos no pueden comentar nada. O sea, ellos están dentro de la ley general de la ley. Cuando hay capacitación, se tiene que también capacitar, por más que no es de mi empresa, ¿verdad? Pero está trabajando en un espacio físico. Bueno, ¿qué más? Tiene que tener independencia en el ejercicio de sus funciones el oficial de cumplimiento, contando con apoyo y recursos suficientes para la ejecución efectiva de las políticas internas y los procedimientos de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La persona nombrada como oficial de cumplimiento contará con capacitación y experiencia asociada a la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo y gestión de riesgo. Esto mucha gente nos discute hasta hoy. El tema en esta cuestión, pues hay que aceptar muchas cosas porque uno está en relación de trabajo, de consultoría y no te da reír que te arde con la persona, ¿verdad? Pero no entienden cuando dice el oficial de cumplimiento tiene que tener otro tipo de capacitación, ¿entienden? O sea, si yo tengo personal, no sé cómo se llaman en el trabajo ustedes, ¿verdad? Pero no sé, las que están en la mesa, las que revenden la ficha,
la que no sé qué cosa. Esa gente tiene que tener una capacitación normal. Se le habla de esta normativa, se le habla de las señales de alerta, de los riesgos, los factores de riesgo, bla, bla, bla. Tipologías, etcétera. Pero ustedes tienen que mantener una capacitación diferente. O sea, el oficial de cumplimiento tiene otro tipo de capacitación. Es más, las capacitaciones tiene que hacer el oficial de cumplimiento. Pero por cuestiones muchas veces de estructura, de no sé, de otros temas, de repente, no sé, X temas, se puede delegar la elaboración de manual, las capacitaciones, el proceso de diligencia. Hay empresas que hacen ese trabajo. Pues yo ya estuve en algunos casinos y te dicen, no, ¿de cómo yo le voy a pedir identificar a mi patrón o al directivo o a tal cliente que es senador? Y bueno, y hay que tercerizar o ver cómo hacer, porque se tiene que hacer, se tiene que identificar. Bueno, aparte de eso. Básicamente, entonces, tiene que tener capacitación y experiencia asociada a la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo y gestión de riesgos. Eso no todos tienen. La función se desempeñará en el marco de las políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo y no tendrá a su cargo otras actividades ajenas a dicho fin que pudieran generar conflicto de interés. ¿Qué es conflicto de interés? Eso también se explica en el manual de ética y conducta, de conducta y ética. Cuando evidentemente yo básicamente tengo un interés en este trabajo que colisiona, por ejemplo, el auditor interno con el oficial de cumplimiento. Hay un control por oposición y hay también un conflicto de interés. O sea, yo básicamente busco controlarle al oficial de cumplimiento en función a mi programa de trabajo. Entonces, él tiene que ir. Otro tema de conflicto de interés. Si yo miro una estructura orgánica, voy a ver el oficial de cumplimiento, así como el auditor interno, son staff, depende de la máxima autoridad. Las otras áreas, llámese contabilidad, gerencia, marketing, no sé, tesorería, X, son líneas. Ellos trabajan en proceso. Entonces, ellos evidentemente están en otro nivel, el oficial de cumplimiento está en otro nivel. Entonces, no puede generar conflicto de interés. No puedo ser contadora o contador y a la tarde hago de oficial de cumplimiento porque me pagan 1,5 millones más o 2 millones más, me dan un sobresueldo. Eso ahí ya hay conflicto de interés. Bueno, igualmente, a propuesta del Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el sujeto obligado podrá designar a un encargado de cumplimiento en cada sucursal, porque el oficial de cumplimiento está en casa matriz y tenemos 15 sucursales o 15 agencias, no va a poder estar en todos los lugares. Entonces se designa un encargado en cada agencia, en cada sucursal, quien será responsable de aplicar las políticas y los procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo adoptados por el sujeto obligado, en coordinación con el oficial de cumplimiento, debiendo dejar constancia documentada, ojo, de su gestión. El encargado de cumplimiento podrá ejercer otras funciones dentro de la sucursal, agencias o similares, además de las establecidas para el cumplimiento de las políticas y procedimientos preventivos del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En ese caso sí, el encargado no es el oficial. Realmente el oficial de cumplimiento hay uno solo. Encargado puede haber 15, pero como vuelvo a reiterar, hay poca gente, ese encargado hace otras tareas también, pero él tiene que juntar los papeles y si ve algo raro en función a lo que aprendió, se comunica al oficial de cumplimiento. En las empresas unipersonales, el cargo oficial de cumplimiento puede ser ejercido por el propietario, ya lo digo más arriba. ¿Cuáles son las inhabilidades para ejercer como oficial de cumplimiento? Constituyen inhabilidades para desempeñarse como oficial de cumplimiento, haber sido declarado en quiebra o condenado por la comisión de hechos punibles de lavado de activos y financiamiento al terrorismo o los hechos punibles vinculados a esto, que son los delitos precedentes. ¿Cuáles son los delitos precedentes? Lesión de confianza, falsificación de no sé qué cosa, producción de documentos, son delitos que preceden a el lavado de activos. Mantener acciones con derechos políticos y económicos dentro del sujeto obligado, porque eso evidentemente no me va a dar la independencia que yo necesito. El desarrollo de actividades en calidad de auditor dentro de la estructura del sujeto obligado. Yo soy auditor interno y hago también oficial de cumplimiento. Ahí sí que es totalmente incompatible, porque yo no puedo yo ser cajero y yo hacer una auditoría a mí mismo. O sea, no puedo ser oficial de cumplimiento y a la vez auditor interno. Otra circunstancia que establezca la CEPRELAT a fin de garantizar la idoneidad de la persona que ejercerá el cargo. Porque
realmente el oficial de cumplimiento cumple. Él es el director técnico, el estratega en materia de prevención de lavado de activos, el que tiene que también idear las señales de alerta, el controlar que se vayan automatizando y se vayan también mejorando cada vez más, ¿verdad? Es el que va a hacer el trabajo de inteligencia financiera. Si en un momento determinado yo soy el cliente de ustedes y como les dije, apuesto $200 al mes, que es 1.400.000 al mes, pero de repente aparezco con 20.000, o sea, $2.000, $5.000, que es todavía el umbral que es 10.000 para arriba, pero ese movimiento importante se les tiene que comunicar al oficial y el oficial tiene que empezar a trabajar. Lo primero que van a hacer, me van a llamar a mí, me van a decir, che, ¿de dónde vos sacaste 3.000 o 4.000 o 5.000 dólares? Y yo tengo que decir, vendí un vehículo, recibí una herencia, algo con documentos. Entonces ahí termina. O sigue para allá un reporte. Bueno, estas son las inhabilidades, responsabilidades y funciones del oficial de cumplimiento. Las responsabilidades y funciones del oficial de cumplimiento, entre otras contempladas en este reglamento, son asesorar a la máxima autoridad del sujeto obligado respecto a las políticas y procedimientos preventivos en lavado de activos. O sea, él le asesora en función al manual, ¿sí? Esto tal cosa, atienda que tal cosa, cuidado, mire que tal cosa. Él tiene que dejar también evidencia, porque cuando ocurre el problema, un juez o un fiscal lo que pide es el manual. Y unos oficiales cumplen, usted hizo tal cosa, no hice. Usted hizo tal, no hice. Entonces me voy encaminando ya a ser procesado. Bueno, y acá habla, la función del oficial de cumplimiento resulta incompatible con el desempeño de la labor de auditor interno. Hay muchas empresas en Paraguay que el auditor interno es oficial de cumplimiento. Esto es incompatible. La designación del encargado de cumplimiento podrá ser realizada teniendo en cuenta, entre otros factores, el tamaño del sujeto obligado y el nivel de exposición a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que a criterio propio de la entidad determine la necesidad de incorporar esta figura en su estructura de cumplimiento. Proponer las estrategias del sujeto obligado para prevenir y gestionar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, identificado mediante la aplicación de políticas y procedimientos. Proponer a la máxima autoridad el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y velar porque el mismo se actualice en función a las modificaciones normativas, los estándares internacionales y los riesgos identificados por el sujeto obligado. Vigilar la adecuada aplicación de las políticas y procedimientos establecidos en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, según lo indicado en la ley, incluyendo el registro de operaciones y la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas. Analizar las operaciones inusuales en virtud al procedimiento interno dispuesto a efecto de proponer su eventual calificación como sospechosa. Implementar políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, verificar que los colaboradores del sujeto obligado cuenten con el nivel de capacitación apropiado para los fines del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que incluya la adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Verificar que el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo incluye la revisión de las listas de sanciones financieras dirigidas vinculadas al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas, señalada en el anexo 3, que es la lista de la ONU, donde hay personas bloqueadas. Esas personas bloqueadas no tienen ni que entrar en nuestra casa de juego a hacer, y menos comprar ficha y menos apostar. Eso no puede, no, definitivamente. Bueno, proponer señales de alerta a ser incorporadas en el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como el procedimiento a efecto de calificar operaciones inusuales como sospechosas, que hay 30 días inusual, 90 días sospechosa. Eso hay que hacer un trabajo de investigación de parte del oficial de cumplimiento con sus colaboradores. Está por demás decir que esas informaciones son re confidenciales. Si sale información y se entera, eso se le puede destituir al oficial de cumplimiento. Lleva un registro detallado del análisis de las alertas, independiente de la determinación de que las operaciones sean calificadas o no como inusuales o sospechosas, evaluar los hechos u operaciones y en su caso recomendar su calificación como sospechosa y consecuente reporte, realizar evaluaciones periódicas a los efectos de detectar nuevas señales de alerta en las operaciones efectuadas por los clientes o en su defecto excluir aquellas que ya no representen riesgo efectivo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo,
emitir informes anuales sobre su gestión a la máxima autoridad y una copia va a la CONAXAR, que también puede pedir la CEPRELAT. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención, por eso tiene que estar 5 años como mínimo. Es importante destacar que los delitos de lavado de activos no prescriben. Y hoy, con el sistema integrado de reporte de operaciones, ya la mayoría de las informaciones se envían en PDF, o sea, ya es prácticamente en medio magnético. Actuar como enlace del sujeto obligado ante la CEPRELAT en los temas relacionados a su función, atender los requerimientos de información solicitada por las autoridades competentes. ¿Quién puede ser? CONAXAR, mismo CEPRELAT o algún juez penal de garantías. Y todas las demás necesarias que establezca la CEPRELAT para vigilar el funcionamiento y el nivel de cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Comunicaciones relativas a la designación, remoción y vacancia del cargo oficial de cumplimiento. Los sujetos obligados informarán a la CEPRELAT y a la CONAXAR la designación del oficial de cumplimiento en un plazo no mayor a 5 días hábiles de producida la misma. O sea, hoy me constituyo como empresa, hago todos mis reconocimientos en la CEPRELAT y de ahí tengo 5 días, ¿verdad? La comunicación. O por lo menos si yo no tengo todavía, el día que se haga la reunión y se designe alguien, ahí ya se cuenta esos 5 días. ¿Qué tiene que decir en esa información de comunicación a la CEPRELAT y a la CONAXAR? El nombre o nombres, apellidos, tipo y número de documento, qué nacionalidad es, dirección de la oficina en que prestará servicios, datos de contacto, teléfono y correo electrónico, domicilio real, adjuntando un croquis, que es generalmente algo georreferenciado, y copia de alguna factura de servicio público, el currículum vitae y la declaración jurada de no estar inmerso en inhabilidades establecidas en este reglamento que vimos. ¿Quiénes no pueden ser oficiales de cumplimiento? Un ratito, me fui al revés. Un ratito. Ahí. Bueno. La designación del oficial de cumplimiento interino se comunicará por escrito a la CEPRELAT y a la CONAXAR en un plazo no mayor de 48 horas y en la comunicación se indicará el periodo de ausencia como cuando corresponda. El periodo de ausencia temporal del oficial de cumplimiento titular no podrá ser superior a 6 meses consecutivos. La vacancia del cargo oficial de cumplimiento no podrá durar más de 60 días corridos, a computarse del siguiente día de producida la cesantía. O sea, puedo pedir permiso 6 meses consecutivos hasta ahí, o nombrar otro. Y en un caso X determinado, 2 meses lo que puedo estar sin oficial de cumplimiento. Después ya hay que nombrar otro. Las comunicaciones mencionadas en este artículo observarán las medidas de seguridad con el fin de proteger la identidad, tanto del oficial de cumplimiento titular como del interino. Adicionalmente, para proteger la identidad, la CEPRELAT podrá asignar códigos reservados y confidenciales a los sujetos obligados para cada oficial de cumplimiento titular interino, luego de verificar la documentación e información a que se refiere el presente artículo. Tiene que tener también, obviamente, un programa anual de trabajo el oficial de cumplimiento. Para el cumplimiento de las responsabilidades y funciones señaladas en el artículo precedente, el oficial de cumplimiento elaborará un programa anual de trabajo. Eso también le podemos mostrar. Hay un programa anual. Mucha gente presenta un cronograma. Ese no es el programa. El programa anual tiene que tener antecedentes, tiene que tener un objetivo, y después tiene que tener el cronograma de lo que se va a hacer, ¿verdad? Y ese cronograma de trabajo, el cual será puesta a consideración previa de la máxima autoridad del sujeto obligado y deberá ser aprobado 30 días antes del cierre de cada ejercicio fiscal. O sea, en fines de noviembre, principio de diciembre, ya se tiene que aprobar el plan anual para el año siguiente. Pero en ese tiempo también el oficial de cumplimiento tiene que hacer su informe de ese año. El programa estará disponible para la CEPRELAT y la CONAXAR y contendrá un cronograma estimativo para la ejecución de cada una de las actividades contenidas en este, así como fechas, roles y responsables de cada actividad. Tenemos ejemplos para mostrarles. Pero acá habla contendrá, o sea, el documento contendrá un cronograma. Y muchos colegas presentan un cronograma nomás. Eso no es el programa anual. Informes de cumplimiento. El oficial de cumplimiento presentará un informe anual a la máxima autoridad del sujeto obligado relativo a su gestión dentro del plazo establecido en el manual.
el cual con posterioridad a su aprobación estará a disposición de la CEPRELAT y la CONAXAR a partir de los 60 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal. O sea, ese informe que se presentó a la máxima autoridad es la que está disponible, como dice acá, a partir de los 60 días siguientes. O sea, el 31 de diciembre termina mi ejercicio y a partir del 28 de febrero en adelante va a estar disponibles por ahí si quieren mirar CEPRELAT con AXAR, porque eso le va a servir también para alimentar sus bases de datos. De la misma manera, a través de la auditoría interna se deberá elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del sujeto obligado y de tercero designado, si los hubiere, el cual deberá ser remitido al organismo correspondiente en los términos señalados en el artículo 19 del presente reglamento. El informe elaborado por la auditoría interna deberá encontrarse a disposición de los auditores externos y tendrá como objeto detectar las vulnerabilidades del sistema implementado por el sujeto obligado. Bueno, y acá un tema muy importante también. El artículo 17, cuando hablamos de medida de prevención y control, habla del manual de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Las políticas y procedimientos relacionados al cumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte de la máxima autoridad y los funcionarios sujetos obligados y su gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo deben estar incluidos en el manual de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Imagínense, acá me da ya básicamente lo que yo tengo que hacer, por eso ese manual es con enfoque basado en riesgo. Muchos de los manuales, no solamente de casas de juego de azar, de cooperativas, solamente describe los factores de riesgo, pero no describe la metodología. Por eso habla acá que habla de la gestión de riesgo, debe estar incluido en el manual. El manual contendrá como mínimo las disposiciones del presente reglamento, además de la información señalada en el anexo 1, que está en esta presentación, ser propuesto por el oficial de cumplimiento y aprobado por la máxima autoridad. La redacción del manual será acorde a la naturaleza y características propias del sujeto obligado, con énfasis en el desarrollo de políticas y procedimientos de carácter preventivo basada en una administración de riesgos. Los sujetos obligados dejarán constancia del conocimiento que han tomado los directores, gerentes, empleados y colaboradores sobre el manual y de su compromiso a cumplirlo en el ejercicio de sus funciones. Dicha constancia será registrada por el sujeto obligado a través de mecanismos establecidos para ello. Por eso, todo lo que es socialización, tiene que haber una asistencia, se tiene que firmar y estos documentos tienen que estar disponibles para la gente que él pueda consultar. La actualización del manual se realizará en concordancia con la regulación nacional y estándares internacionales sobre la materia. En caso de producirse eventuales modificaciones, estas serán puestas a conocimiento de los directores, gerentes, empleados y colaboradores en lo que corresponde. Hay un código de ética o de conducta y ética. Los sujetos obligados contarán con un código de conducta y ética aprobado por la máxima autoridad, en el que se establezcan, además de las reglas generales que contengan los principios éticos del sujeto obligado en sus diversas manifestaciones, disposiciones destinadas a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos. El Código de Conducta y Ética comprenderá, entre otros aspectos, los principios rectores, valores y políticas que permitan resaltar el carácter obligatorio de los procedimientos que integre el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo y su adecuado desarrollo de acuerdo a la normativa vigente. El Código de Conducta y Ética es una réplica del manual, solamente en menor escala. O sea, si el manual tiene 40 páginas, el código tiene 15 o 20 páginas. Bueno, y como es conducta, por eso dice, el código establecerá que en cualquier incumplimiento al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo será considerado infracción, estableciendo parámetros que determinen la gravedad y la aplicación de sanciones proporcionales, según corresponda al tipo de falta. Bueno, entonces, vamos a seguir. Obligación de contar con procedimientos de control interno. Los sujetos obligados deberán establecer procedimientos de control por medio de una auditoría interna. O sea, acá no me habla que tengo que tener una auditoría interna. En las otras reglamentaciones habla de auditoría interna, pero acá ya me dice que el sujeto obligado debe establecer procedimientos de control
por medio de una auditoría interna, a fin de examinar si las medidas desarrolladas en su estructura permiten la mitigación del riesgo de realización de operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sin perjuicio de las obligaciones, requisitos, garantías y demás condiciones de funcionamiento exigidas por la legislación vigente. Culminado el desarrollo del proceso, la auditoría interna describirá en un informe las evaluaciones efectuadas y las conclusiones arribadas en el marco de estas disposiciones vigentes, el cual deberá ser puesto a conocimiento. O sea, hay que enviar, significa no, ya no a disposición, puesto a conocimiento de la CEPRELAT y a CONAXAR en un plazo máximo de 90 días posteriores de cada cierre, cada ejercicio auditado. Y deberá detallar como mínimo verificación de la integridad, eficacia y cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y normas de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, enfocadas en factores de riesgo. Por eso que hay que saber esto. Alerta a la máxima autoridad, al Comité de Prevención y al oficial de cumplimiento sobre las debilidades observadas respecto a la implementación de las políticas internas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, documentar las evaluaciones realizadas respecto al cumplimiento de las políticas internas y procedimientos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, formular recomendaciones que fortalezcan las políticas internas y los procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La evaluación de los procedimientos en el marco del control interno deberá realizarse anualmente. Pero eso hay que hacer durante todo el año, ¿verdad? Auditoría externa a los efectos de determinar la eficiencia y eficacia del sistema de prevención anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo implementado por el sujeto obligado, tanto en sus manuales como en sus diversos procesos. Se deberá prever la realización de auditorías externas independientes. Esta gente tiene que estar inscrita en la CEPRELAT. El prestador, acá justamente dice, el prestador estará registrado ante la CEPRELAT y tendrá la tarea de analizar anualmente los sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, emitiendo un informe sobre el alcance y cumplimiento de los mismos. Finalizado el análisis por parte de la auditoría externa, el sujeto obligado remitirá el informe a la CEPRELAT y a la CONAXAR dentro de un plazo de 180 días posterior al cierre de cada ejercicio auditado de acuerdo con las normas vigentes. O sea, hasta el 30 de junio tienen tiempo para elevar los informes a la CEPRELAT y a la CONAXAR. La auditoría externa será responsable como mínimo evaluar la eficacia y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y normas de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, evaluar la eficiencia y eficacia de las metodologías de administración y mitigación de riesgos, ¿verdad? Que vimos más arriba en el artículo 2, verificar la observancia y aplicación de parámetros dirigidos a productos, servicios, operaciones, principalmente aquellas que han sido calificadas como de alto riesgo, comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, la presente reglamentación y normativas aplicables a los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a través de muestras representativas, porque el auditor externo trabaja con muestras representativas del universo total. Y hace eso para conocer la efectividad en la implementación de políticas y procedimientos internos de prevención. Verificar el cumplimiento del sistema de capacitación, el alcance y la implementación adecuada del entrenamiento. Por eso también las capacitaciones, hay que tener una planilla, eso tiene que firmar la persona, es obligatoria. Si uno no va, no comunicó, se le amonesta y así. Formular recomendaciones que fortalezcan las políticas internas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Verificar que las observaciones identificadas por las auditorías anteriores hayan sido consideradas o subsanadas. Le voy a pasar también, tengo también documentos sobre esto. Capacitaciones. Los sujetos obligados elaborarán un programa de capacitación anual que tendrá por finalidad instruir a directores, gerentes, empleados y colaboradores, sean estos con vinculación laboral directa o indirecta o personal tercerizado, sobre las normas vigentes, así como respecto de políticas, normas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado. Las capacitaciones quedarán debidamente registradas, consignando fecha, detalle de los temas tratados y las personas que hubieran recibido, debiendo conservarse estos datos por un periodo de 5 años. Bueno, y los programas de capacitación serán revisados y actualizados de manera periódica ¿por quién? Por el oficial de cumplimiento, con la finalidad de evaluar su efectividad y adoptar las mejoras que se consideren pertinentes. Bueno, capacitación del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, así como los empleados que estén bajo su mando, deben contar con cuanto menos 2 capacitaciones especializadas en el año, distintas a las que se dictan
a los empleados del sujeto obligado, a fin de ser instruidos detalladamente en la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Esto dice en esta normativa. En otras normativas no lo dice, pero se supone que el oficial de cumplimiento es el que tiene la mejor formación entre todos, por eso él tiene ese cargo. Y él es uno responsable máximo también para la lucha contra este flagelo. Requerimiento mínimo de capacitación me da hecho punible de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, amenaza y vulnerabilidad del país identificado en la evaluación nacional de riesgo, pobreza, educación, informalidad, política de los sujetos obligados sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo que se encuentra expuesto al sujeto obligado, la normativa vigente, que es lo que estamos viendo ahora, tipología de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que se pudo haber detectado acá en el sujeto obligado como en otros sujetos obligados, normas internas del sujeto obligado, señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas. Hay todo un anexo de 2 hojas que habla de señales de alerta. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales y sospechosas, responsabilidad de cada director, gerente y empleado según corresponda respecto a esta materia. La CEPRELAT puede establecer los aspectos que la capacitación debe cumplir de acuerdo con las funciones de las personas que reciban la capacitación. Y acá ya empieza en una parte donde es tratamiento de riesgo. Conocimiento del cliente. Requisito operacional. Los sujetos obligados deberán exigir al cliente sin distinción alguna la presentación del documento de identidad como requisito fundamental para participar y realizar operaciones ante los sujetos obligados, independientemente de la modalidad bajo la cual se realice esto. Identificación del beneficiario final, es una ley. Se constituye en obligación permanente de los sujetos obligados identificar a los mandantes y a los beneficiarios finales de sus clientes, así como tomar las medidas razonables para verificar su identidad y en el caso de personas o estructuras jurídicas llegar a comprender la conformación de la propiedad y el control de los mismos, que es la resolución 202 que pide el certificado de beneficiarios finales. Debida diligencia en conocimiento del cliente, los sujetos obligados deberán implementar, la palabra deberán es imperativo, procedimiento de debida diligencia de conocimiento de sus clientes, estableciéndola a través de un conjunto de normas y medidas tendientes a obtener la información que permita conocer la identidad de este, o en su caso de beneficiario final. Entender el propósito de la relación y de las operaciones, establecer su perfil, que es la matriz transaccional que les dije, y verificar que sus operaciones sean compatibles con el mismo. Los criterios de debida diligencia serán aplicados a los clientes que actúen en carácter particular como persona física o como mandante o representante de las personas en estructuras jurídicas, cuando éstas se involucren en operaciones que impliquen apuestas, compra de fichas o créditos, cuando estos se involucren cobranza de premios o conversión de valores por montos iguales o superiores a 8 salarios mínimos. O sea, 8 salarios mínimos es 2.550.000 por 8. O sea, ahí ya tenemos básicamente, son 16, 17, 18 millones de guaraníes aproximadamente. Los sujetos obligados deberán monitorear las transacciones, las operaciones que se efectúen, incluso por debajo del monto señalado, a efecto de identificar posible fraccionamiento o intenciones de eludir la aplicación de las medidas de conocimiento del cliente. El umbral $10.000, pero en este caso, para debida diligencia de conocimiento del cliente, a partir de 8 salarios ya hay que hacer todo lo que es en materia de debida diligencia de conocimiento del cliente. Y la etapa de debida diligencia hay 3 etapas. Identificación, que cuando viene el cliente, básicamente yo tengo que empezar a obtener información. Una verificación, que es justamente cruzar ese dato que me da originalmente el cliente, y una etapa de monitoreo, ¿verdad? Que consiste justamente en verificar que las operaciones que realicen los clientes sean compatibles con lo establecido en su perfil. O sea, si yo digo, gano 3 millones, voy a gastar 400.000, pero de repente gasté 4 millones o 10 millones. Está por debajo del umbral, pero sale lo que yo originalmente establecí. Dice, por eso es algo importante la evaluación de riesgo. Los procedimientos de debida diligencia del cliente se implementarán de acuerdo con las calificaciones de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, determinado en base al modelo de riesgo implementado por el sujeto obligado. Los criterios
se formalizarán a través de políticas y procedimientos de calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los cuales serán aplicados a todos los clientes que deben encontrarse reflejados en el sistema de monitoreo del sujeto obligado. Hay un respaldo documental. Los sujetos obligados elaborarán y observarán políticas y procedimientos de identificación, verificación y monitoreo para el conocimiento de sus clientes, debiendo obtener las documentaciones respaldatorias que resulten necesarias, así como de las operaciones efectuadas cuyos contenidos mínimos deberán ajustarse al presente reglamento. O sea, si la persona no va a entregar ningún documento, la propia normativa dice deja de operar, cortar la relación. ¿Ya? Acá tiene que haber, si hay reticencia, si hay resistencia, o el famoso caso, sí, te voy a traer después, y él apuesta que te olvides, ¿verdad? Entonces, la normativa dice, si hay clientes de ese tipo, es mejor dejar de operar con ellos. Los datos de identificación deberán consignarse en un formulario, el cual deberá actualizarse dentro del periodo determinado del régimen de vía y diligencia que resulte aplicable en su caso cuando se determine cambio relevante en la condición del cliente. También se utilizarán medios informáticos, pudiendo recurrir a las soluciones tecnológicas que consideren más efectivas para el archivo de la documentación, que permitan una fácil recuperación de la información para su consulta y reporte interno o externo a las autoridades competentes conforme a la ley. A ese efecto, todos los registros de respaldo documental, incluidos los de las verificaciones efectuadas, los obtenidos a través de las medidas de vía y diligencia y los resultados de análisis que se hayan realizado, todo eso deberán conservarse por un plazo de 5 años, periodo que se computará desde la última fecha en que se hubiera realizado la operación o concluido la relación con el cliente. Bueno, hay un régimen general de vía diligencia y conocimiento del cliente, que lo que pide es nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad, nacionalidad, domicilio, número de teléfono y correo electrónico, actividad económica, declaración de la licitud de los orígenes de los fondos, documentación que demuestre correspondencia entre ingresos con las operaciones que realiza con el sujeto obligado, considerando los parámetros utilizados en la elaboración del perfil del cliente, que es la matriz transaccional. El sujeto obligado podrá determinar de conformidad al nivel de riesgo administrado en la gestión de sus negocios la incorporación de otros criterios consistentes en datos declarativos o documentaciones respaldatorias que le permitan certificar la identidad y la característica de sus clientes. Hay un régimen simplificado, ¿verdad?, de vía y diligencia de conocimiento del cliente, siempre y cuando el sujeto obligado determine mediante la evaluación correspondiente y en observancia a los diversos factores que los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo son bajos. Categoría 1, podrá implementar procedimientos de vía y diligencia de conocimiento del cliente con carácter abreviado a los clientes. Este proceso se podrá aplicar cuando los clientes se involucren en operaciones cuyo monto no supere 15 salarios mínimos en los últimos 12 meses. 15 salarios mínimos. O sea, cuando no supere 15 salarios mínimos, estamos hablando de 32, 33 millones, vamos, hay que sacar el cálculo. O sea, si yo tengo 32, 33 millones para abajo en los últimos 12 meses, es de vía y diligencia, conocimiento, en este caso, abreviada o simplificada. Bueno, entonces, la información mínima será obtenida bajo este régimen en caso de personas físicas, con excepción de aquellos supuestos en los que las normas especiales establezcan información distinta: nombre y apellido completo, tipo de número de documento de identidad, actividad económica, número de teléfono, correo electrónico y domicilio. Este régimen no podrá ser aplicado en caso de que exista sospecha de que las operaciones realizadas por el socio pudieran estar vinculadas al lavado de activos o financiamiento del terrorismo. También, ya en la última lámina, identificación de otros productos o servicios con bajo riesgo, independientemente a las medidas aplicadas en base a los criterios señalados en el artículo precedente y los perfiles establecidos por los clientes para cada sujeto obligado. La CEPRELAT, con la intervención del organismo supervisor, podrá habilitar la aplicación del régimen simplificado a determinados productos o servicios, los cuales, mediante la evaluación respectiva y debidamente respaldada, se han identificado modalidades que representen un riesgo bajo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Al efecto, se deberá analizar adecuadamente todas las evaluaciones realizadas, factores de riesgo expuestos y mitigantes adecuados desarrollados, conforme al presente reglamento, no solo en lo que hace a un sujeto obligado en particular, sino en el impacto de la aplicación del régimen referido, productos y servicios dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento
al terrorismo. Una vez habilitada la aplicación del régimen abreviado, los sujetos obligados deberán efectuar actualizaciones anuales relativas a las condiciones o características del producto o servicio o cliente categorizado bajo. O sea, hay que ir actualizando esa información porque si sale esos parámetros, cambia la debida diligencia de conocimiento del cliente. Una cosa es un cliente 1, otra cosa es un cliente 2, y otra cosa diferente es un cliente 3. Bueno, punto. Preguntas, si es que hay preguntas. Y llegamos hasta donde están ustedes. Acá. Voy a dejar de compartir un ratito. Voy a dejar de compartir, así para irme yo hasta donde están ustedes. Ahí. Bueno. Entonces vamos a dejar hasta acá esta parte. Vamos a darles más material para que puedan mirar, principalmente en lo que estábamos hablando en materia de lo que es la identificación, valoración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que es una tarea que tenemos que realizar en nuestros sujetos obligados, en nuestras empresas. Y obviamente tener esa posibilidad de interactuar esta semana a través del Classroom para después tener una clase de 1 hora por lo menos. Si no es este próximo viernes, ya sería el lunes de la semana siguiente, de modo entonces a cumplimentar un poco y que ustedes puedan tener también esa información, si les parece. Sí, está bien. Excelente. Podemos ver el día y hacemos. Correcto, espectacular. Yo le agradezco mucho realmente la confianza. Yo sé que no es fácil, pero la idea es que podamos tener todos los elementos necesarios de lo que se está usando en materia estándar, reglamentaciones y también las metodologías que vamos a poner toda a disposición de ustedes para que puedan aclarar punto a punto lo que dice esta resolución sin ningún problema. Entonces vamos a quedar así. Les deseo feliz fin de semana. Yo les voy a dar un certificado por esta cantidad de horas. Daisy, ¿voy a hablar? Está todo bien. Le voy a dar un certificado, pero le quiero incorporar ya esa 1 hora más. La 1 hora más sería casi 2 horas casi. Bueno, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y esto voy a alzar también esta grabación. El material ya está. Y voy a subir más materiales que quiero que miren esta semana. Gracias, Miriam. Dale, gracias. Muy amable, muchas gracias.